Esta historia es bastante conocida en Monterrey, e incluso quizás muchos de ustedes ya la habrán escuchado. Indagando un poco, había algunos comentarios y notas que mencionaban que estos hechos se situaron en los años 70. Si eres de esta zona, tal vez deberías comentar lo que sabes al respecto y dejarlo en la caja de comentarios. La historia comienza así. El área La Pastora actualmente es una zona urbanizada, muy transitada en Guadalupe y muy cerca de las faldas del Cerro de la Silla. Sin embargo, hace años era un lugar deshabitado, con grandes extensiones de terrenos baldíos y regiones boscosas, donde era común que las personas fueran de excursión o de día de campo con sus familias. Una de esas excursiones se tornó una tragedia, cuando dos desafortunadas adolescentes fueron secuestradas y asesinadas en extrañas circunstancias. Ellas habían llegado a ese lugar junto con otras jóvenes de su edad. Durante la convivencia, decidieron irse a explorar la zona boscosa ellas solas, sin avisarle a nadie. Pasó el tiempo y les cayó la noche en aquel lugar, intentando desesperadamente encontrar un camino de salida, y solo se encontraron con la muerte. Se hizo una búsqueda para localizarlas, y un día por fin fueron halladas en un paraje muy cerca de la curva La Pastora. Habían sido brutalmente ultrajadas y asesinadas. La noticia se corrió rápidamente por todo el área de Monterrey, en donde se hicieron muchas pesquisas para lograr dar con él o los perpetradores de este sangriento y cruel crimen. Nunca pudieron dar con los responsables, y el crimen de las jovencitas quedó sin resolver. Con el tiempo y el crecimiento de la población, el área de La Pastora comenzó a crecer y urbanizarse. Esto trajo consigo que muchos vehículos y transportes públicos pasaran por la zona. Es en este punto donde la leyenda de las niñas de la curva comienza a cobrar fuerza. Comenzaron a surgir testimonios y pláticas entre la gente que sugerían que las jóvenes aparecían en este lugar, asustando a los conductores y provocando accidentes no fatales. Estos accidentes eran provocados de repente, al verlas principalmente por el retrovisor o atravesadas en el camino. Taxistas y choferes de autobús han sido los que más contacto han tenido con estos fenómenos. Un chofer de autobús urbano regresaba a la base después de terminar su turno. Serían las 8 de la noche y el sol había caído. La oscuridad se cernía sobre los picos del Cerro de la Silla, y se comenzaban a ver las luces de cientos de autos que cruzaban la avenida. Al dar la vuelta en la curva, las luces del autobús iluminaron un par de jovencitas que le hicieron parada. El chofer hizo un ademán con las manos de que ya no iba y siguió su curso. Después de un rato, algo llamó su atención, y vio por el retrovisor. Era la imagen de las jovencitas que había visto en la curva, sentadas en la parte trasera del vehículo, observándolo fijamente y vestidas con su uniforme escolar. Al verlas, el chofer frenó y dio un volantazo que casi lo hace estrellarse con una guarnición. Volteó para buscar a las jóvenes, y estas ya habían desaparecido. Otro escalofriante testimonio es el que envuelve a un trasnochador, cuyo vehículo se descompone al dar la vuelta en la curva. Él menciona que sería aproximadamente la 1 de la madrugada cuando, agobiado y cansado, decide bajar del auto, tomando las precauciones necesarias para evitar que otro vehículo chocara con su carro. Puso señalamientos y sacó su herramienta para ver si podía arreglar la falla, que al parecer parecía ser eléctrica. Estaba concentrado tratando de quitar los cables de la batería de su auto, cuando de reojo ve que se paran dos personas repentinamente a un lado de él. Al voltear no pudo evitar soltar un grito de la impresión de ver a dos jovencitas paradas junto a su carro y tomadas de la mano. Llevaba lo que parecía un uniforme escolar y miraban fijamente al hombre con una mirada perdida. ¿Qué hacen a estas horas aquí? ¿Dónde están sus padres?, preguntó el hombre con extrañeza. Pero en vez de obtener alguna respuesta, el rostro inexpresivo de las jóvenes comenzó a cambiar, mostrando una mueca de tristeza y dolor, acompañado de un gesto de llanto. La sorpresa y el miedo del hombre fue mayúsculo cuando ante sus propios ojos estas dos apariciones simplemente desaparecieron. Otro evento que marcó la leyenda fue un extraño accidente que ocurrió en este sitio. Sería la madrugada cuando un grupo de jóvenes regresaba a una fiesta. Venían en una camioneta y escuchando música y bebiendo cerveza. Algunos de ellos parados en la caja de la pick-up, sostenidos de la revila, mientras que otros más venían en la cabina, cantando alegremente a todo pulmón.
y de pronto un frenón que hizo que perdieran el equilibrio los que venían atrás, cayendo de espaldas sobre la caja. Cuando se incorporaron, el motor de la camioneta seguía encendido, y tanto el conductor como los pasajeros habían bajado de la cabina. Al investigar lo sucedido, el conductor estaba alterado, porque creyó ver a unas jovencitas en medio del camino, una de ellas tendida en el piso, y la otra llorando, tratando de reanimarla. Él menciona que fueron segundos, y que había pensado que se había llevado alguna. Los jóvenes se dieron a la tarea de buscar por los alrededores, para ver si veían a alguien. La búsqueda resultó inútil, ya que no encontraron a nadie. Todos se burlaron del conductor y decía que ya se le había subido el alcohol. Entre bromas e insultos decidieron seguir su camino. Dejaron a otro joven al volante y los que venían atrás empezaron a bromear sobre el hecho que había sucedido. De pronto, escucharon tras de sí unas risitas infantiles que los hicieron voltear. Había unas jovencitas apoyadas en la tapa de la caja. Viéndolos fijamente, los jóvenes se quedaron paralizados y comenzaron a temblar. Palidecieron cuando desaparecieron repentinamente. Unos instantes después vino un segundo frenón, y un giro inesperado hizo que la camioneta saliera del camino y se estrellara con un poste. Los jóvenes de atrás, gracias a que venían aferrados a la redila, lograron evitar salir expulsados por el impacto. Todos se bajaron golpeados y aturdidos para auxiliar a los que venían atrás. Afortunadamente solo habían recibido algunos golpes y contusiones. Todos estaban aterrados e impresionados, no solo por el choque, sino porque el conductor escuchó de pronto unas risillas a un lado de él. Volteó unos instantes para observar y vio con horror el rostro de una niña asomándose por la ventanilla. Esto fue lo que lo impulsó al dar el volantazo y a hundir el pie en el freno. La curva guarda el misterio de las niñas desaparecidas. Aún en estos días mucha gente ha reportado haber visto sus manifestaciones y han tenido contacto con estos desafortunados espíritus que siguen vagando y esperando en este sitio. La verdad es que nunca lo sabremos, pero el lugar está ahí, esperando que lo visites y con suerte te encuentres con los espíritus errantes de estas niñas. El lugar junto con otras jóvenes de su edad. Durante la convivencia, decidieron irse a explorar la zona boscosa ellas solas, sin avisarle a nadie. Pasó el tiempo y les cayó la noche en aquel lugar. Intentando desesperadamente encontrar un camino de salida, solo se encontraron con la muerte. Se hizo una búsqueda para localizarlas, y un día por fin fueron halladas en un paraje muy cerca de la curva La Pastora. Habían sido brutalmente ultrajadas y asesinadas. La noticia se corrió rápidamente por todo el área de Monterrey, en donde se hicieron muchas pesquisas para lograr dar con él o los perpetradores de este sangriento y cruel crimen. Nunca pudieron dar con los responsables, y el crimen de las jovencitas quedó sin resolver. Con el tiempo y el crecimiento de la población, el área de La Pastora comenzó a crecer y urbanizarse. Esto trajo consigo que muchos vehículos y transportes públicos pasaran por la zona. Es en este punto donde la leyenda de las niñas de la curva comienza a cobrar fuerza. Comenzaron a surgir testimonios y pláticas entre la gente que sugerían que las jóvenes aparecían en este lugar, asustando a los conductores y provocando accidentes no fatales. Estos accidentes eran provocados de repente, al verlas principalmente por el retrovisor o atravesadas en el camino. Taxistas y choferes de autobús han sido los que más contacto han tenido con estos fenómenos. Un chofer de autobús urbano regresaba a la base después de terminar su turno. Serían las 8 de la noche y el sol había caído. La oscuridad se cernía sobre los picos del cerro de la Silla, y se comenzaban a ver las luces de cientos de autos que cruzaban la avenida. Al dar la vuelta en la curva, las luces del autobús iluminaron un par de jovencitas que le hicieron parada. El chofer hizo un ademán con las manos de que ya no iba y siguió su curso. Después de un rato, algo llamó su atención, y vio por el retrovisor. Era la imagen de las jovencitas que había visto en la curva, sentadas en la parte trasera del vehículo, observándolo fijamente y vestidas con su uniforme escolar. Al verlas el chofer frenó y dio un volantazo que casi lo hace estrellarse con una guarnición. Volteó para buscar a las jóvenes, y estas ya habían desaparecido. Otro escalofriante testimonio es el que envuelve a un trasnochador, cuyo vehículo se descompone al dar la vuelta en la curva.
Él menciona que sería aproximadamente la 1 de la madrugada cuando, agobiado y cansado, decide bajar del auto, tomando las precauciones necesarias para evitar que otro vehículo chocara con su carro. Puso señalamientos y sacó su herramienta para ver si podía arreglar la falla, que al parecer parecía ser eléctrica. Estaba concentrado tratando de quitar los cables de la batería de su auto, cuando de reojo ve que se paran dos personas repentinamente a un lado de él. Al voltear no pudo evitar soltar un grito de la impresión de ver a dos jovencitas paradas junto a su carro y tomadas de la mano. Llevaba lo que parecía un uniforme escolar y miraban fijamente al hombre con una mirada perdida. ¿Qué hacen a estas horas aquí? ¿Dónde están sus padres?, preguntó el hombre con extrañeza, pero en vez de obtener alguna respuesta, esta historia es bastante conocida en Monterrey, e incluso quizás muchos de ustedes ya la habrán escuchado. Indagando un poco, había algunos comentarios y notas que mencionaban que estos hechos se situaron en los años 70. Si eres de esta zona, tal vez deberías comentar lo que sabes al respecto y dejarlo en la caja de comentarios. La historia comienza así. El área La Pastora actualmente es una zona urbanizada, muy transitada en Guadalupe y muy cerca de las faldas del Cerro de la Silla. Sin embargo, hace años era un lugar deshabitado, con grandes extensiones de terrenos baldíos y regiones boscosas, donde era común que las personas fueran de excursión o de día de campo con sus familias. Una de esas excursiones se tornó una tragedia, cuando dos desafortunadas adolescentes fueron secuestradas y asesinadas en extrañas circunstancias. Ellas habían llegado a esa puesta. El rostro inexpresivo de las jóvenes comenzó a cambiar, mostrando una mueca de tristeza y dolor, acompañado de un gesto de llanto. La sorpresa y el miedo del hombre fue mayúsculo cuando ante sus propios ojos estas dos apariciones simplemente desaparecieron. Otro evento que marcó la leyenda fue un extraño accidente que ocurrió en este sitio. Sería la madrugada cuando un grupo de jóvenes regresaba a una fiesta. Venían en una camioneta y escuchando música y bebiendo cerveza. Algunos de ellos parados en la caja de la pick-up y sostenidos de la revila, mientras que otros más venían en la cabina, cantando alegremente a todo pulmón. Y de pronto un frenón que hizo que perdieran el equilibrio los que venían atrás, cayendo de espaldas sobre la caja. Cuando se incorporaron, el motor de la camioneta seguía encendido, y tanto el conductor como los pasajeros habían bajado de la cabina. Al investigar lo sucedido, el conductor estaba alterado, porque creyó ver a unas jovencitas en medio del camino.